amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Hace un par de semanas se aprobaron los dictámenes de las zonas económicas especiales de los estados de Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Oaxaca. Establecen que cada una de las zonas propuestas es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente. Además, se detallaron los avances en el marco institucional, la identificación de proyectos de infraestructura, la identificación de potenciales inversionistas y la cooperación recibida de organismos como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Gerardo, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macario Esquetino, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Aprobación de estos dictámenes que implica que el proyecto ya camina. Sí, la aprobación es, como tú bien dijiste, se aprueba la parte jurídica, social, medioambiental, los dictámenes incluye pues, todo esto y ya es la antesala para que se puedan hacer los decretos presidenciales y nazcan de manera formal las zonas económicas en México. Esto de las zonas económicas especiales lo hemos estado platicando en varias ocasiones, hay discusión al respecto, a mí me parece una idea muy importante, en particular para poder desarrollar una zona del país que no lo ha logrado. Recuerdo que además de estos estados había algo especial para Campeche, que no era propiamente una zona económica especial, sino que se iba a conectar para poder aprovechar algo. Ahorita que están en una situación de producción petrolera bastante baja, pero creo que la esencia de esto es la conexión de todas estas regiones con una economía global de la que han estado alejadas. ¿Cómo percibes que esto va a ocurrir en el futuro cercano? ¿Qué tan rápido se ve esto? Sí, empezando por tu segunda pregunta, yo creo que aquí el objetivo principal es lo que tú dices, cómo subimos al desarrollo nacional al sur-sureste que se ha venido rezagando. Y los datos son contundentes. El promedio de ingreso per cápita de los tres estados más pobres es de $4,800 contra el Bajío de 13,000, Nuevo León casi 18,000, o sea, 3 y 4 veces a uno. Entonces, lo que estamos tratando aquí es con un proyecto muy ambicioso de política pública, generar las condiciones necesarias y suficientes para que haya inversión y la generación de empleos. Y esto se traduzca en círculos virtuosos de riqueza que den oportunidades y unas mejor condiciones de vida. Entonces, ese es el objetivo principal. Y en la parte segunda es, sí, Campeche sí va a ser zona económica, va a tener una zona en Ceiba Playa, muy probablemente, y la otra es Tabasco, en Dos Bocas. Lo que queremos hacer es un corredor energético, por lo menos en la visión que tiene la autoridad, es cómo podemos potencializar sobre todo la reforma energética. Tú sabes que Ronda 1 y Ronda 2 ya tenemos ahí comprometidos cerca de $120,000 millones para los próximos 10, 15 años. Entonces yo creo que es una gran área de oportunidad de generar una clusterización, una proveeduría de clase mundial a través de las zonas económicas. Y eso es lo que estamos haciendo. De acuerdo a las vocaciones de cada una zona, y las ventajas comparativas, con la parte de infraestructura que está promoviendo, lo que vamos a hacer es traer las inversiones adecuadas a cada zona y que eso nos ayuden a potencializarlas. Gerardo, qué bueno que tocas la parte de vocaciones productivas. O sea, en la medida en que tienes no solamente regionalmente cierto tipo de producción, sino que quieres lanzar otro tipo de producción que sea pues igualmente viable, van a dejar que el sector privado la determine, ustedes van a realizar cierto tipo de inversiones. ¿Cómo se va a determinar? ¿Cuáles son el espectro de vocaciones productivas que ustedes tienen contemplados? Hicimos, Ernesto, una definición muy clara. Se levantaron miles de encuestas, se trabajó con el sector productivo nacional, con los sectores productivos locales. Se identificaron estas ventajas comparativas, estas vocaciones naturales, porque tampoco nos pusimos a inventar nada. Y entonces tenemos muy claro, por ejemplo, qué se puede potencializar en Lázaro Cárdenas, toda la parte de aceros, manufactura, metalmecánica, agroindustria. Y luego nos fuimos a Salina Cruz, que tiene una vocación energética muy importante. De hecho, debe de estar destinado a ser el gran puerto de refinación de prácticamente todo el Pacífico de América. La parte de Coatzacoalcos, su vocación más importante también agroindustrial, pero la más importante es la química y petroquímica. Todo lo que ya hablamos del corredor energético de Tabasco y Campeche. La parte de Yucatán le apostamos a una zona mucho más cerrada, pero de innovación y desarrollo tecnológico.
Yucatán tiene 9 centros tecnológicos, está produciendo 12,000 ingenieros al año su sistema, entonces pues digamos, ¿para qué nos ponemos a inventar? Si eso hay que... entonces estamos tratando de potencializar todo esto. Y de acuerdo a eso, buscamos a las empresas y lo hacemos. Ahora, ¿qué definimos? Que esto es muy importante. Definimos un polígono amplio. Un polígono amplio que son varias miles de hectáreas en cada uno. Compramos tierra federal, donde va a haber un administrador integral de talla mundial. Las APIs van a estar dentro también de los. Vamos a definir, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas tenemos una definición de más de 5,000 kilómetros, y ahí la modalidad que se encontró fue, vamos a tener un administrador integral en la parte federal que puede potencializar todas las vocaciones. Pero también nos dimos la oportunidad que a la gran empresa, a la empresa Ancla, que por su naturaleza no quiere invertir o no quiere estar en tierra federal, le vamos a poder dar un permiso de administrador integral. Entonces, ellos van a poder comprar tierra dentro del polígono, tierra privada, y van a poder hacer una gran inversión con ciertas características de generación de inversión, de empleo, de clusterización, también de generar proveeduría local y de apoyar a las empresas locales. Entonces, lo que queremos es precisamente no nada más fortalecer la zona, que son zonas amplias, que ya de por sí esto va a tener un impacto regional, sino también que todas las áreas de influencia, los municipios que unas veces hay 6, 9, 7, los aledaños. Todos los aledaños puedan tener un impacto y puedan favorecerse de esta inversión futura. Ahí la parte fundamental pues serán estas empresas tractoras, llamémosle, y supongo que ya habrá compromisos muy específicos de cierto tipo de empresas que digan yo voy. Sí, hicimos para, bueno, así como dicen, para vacunarnos bien, hicimos todo un procedimiento de clasificación para saber si realmente las empresas con las que estamos tratando tienen posibilidades de invertir. De un universo de más de 250 empresas, tenemos un avance importante en 42 empresas que tenemos ya cartas de intención, y un avance sustancial. Hemos trabajado en los proyectos, ya saben también, y hemos hecho las corridas financieras para toda la parte que hemos trabajado del paquete de incentivos fiscales, tanto federales como estatales, la parte de la ventanilla única, la clusterización que estamos haciendo de servicios para apoyar todo el esfuerzo de las empresas. Y ahí tenemos un universo probable de más de 6,700 millones de dólares de inicio para las primeras 4 zonas. Esto no quiere decir que necesariamente se van a instalar, pero sí que tenemos un avance importante y que nos representa más de 29,000 empleos, 29,400 algo empleos, estas 6,700 de arranque que se pueden instalar y que queremos anunciar en la medida que el presidente de la República haga las declaratorias correspondientes. En ese mismo acto queremos que haya anuncios de inversión con generación de empleos y también los convenios de coordinación en los 3 niveles de gobierno, donde vamos a avanzar en temas de desregulación, simplificación, seguridad, incentivos y una serie de cuestiones para que quede todo el andamiaje jurídico muy bien amarrado. Los problemas que tiene México ahorita cuando uno revisa los índices internacionales y demás, se pueden concentrar en 3 cosas. Hay una crisis fiscal, no alcanza el dinero del gobierno, tenemos problemas con el cumplimiento de la ley y nos falta personal calificado para alto nivel. Son los 3 grandes problemas que hoy tenemos. Y estos 3 problemas inciden significativamente en las zonas. Por un lado, pues tiene que haber el compromiso del gobierno de meter estos recursos iniciales que permitan avanzar y dadas las circunstancias presupuestales, pues ahí hay un riesgo. El segundo es el tema de seguridad, que no es igual en todos lados. Yucatán no está tan complicado, pero Lázaro Cárdenas sí, por ejemplo. Y el tercero, el de los recursos humanos calificados. Hablabas de ahí 12,000 ingenieros en Yucatán. Pues sí, nada más hay que ver si son los ingenieros que se necesitan. Es decir, México tiene un problema mayor en la producción, digamos, de personal calificado, porque pues sí salen con título, pero la verdad no tienen la calificación, no hablan inglés, por ejemplo, o no pueden hacer cuestiones elementales que necesitan las empresas. ¿Ahí han encontrado ustedes algún mecanismo para que las universidades de la región empiecen a sumarse también en la producción de jóvenes? Sí, totalmente.
Tenemos un programa de 27, tenemos en nuestras políticas públicas complementarias tenemos 27 programas que hemos detectado que van a ayudar y a fortalecer las zonas económicas. Y ahí está la parte de capacitación y certificaciones. Voy a empezar con la tercera, que es la educación, y es el capital humano, que es muy importante. Yo creo que lo fundamental es que tenemos capital humano, ¿no? Para empezar, que eso es muy importante. El sur-sureste tiene capital humano. Falta certificarlo. A mí me decían, oye, ¿y qué pasa si Trump nos manda gente? Le dije, pues ojalá, porque necesitamos gente bilingüe, capacitada, y si ya nos hizo el favor y nos lo regresa sobre todo al sur-sureste, que es la mayoría, nos va a ayudar mucho. Estamos trabajando y firmando ya convenios con las universidades y con los centros tecnológicos, donde en la primera etapa vamos a certificar y a capacitar. Y en la segunda etapa estamos trabajando ya y homologando sus planes de estudio con las vocaciones para que vayan empatando y en la medida que va creciendo la zona, las universidades vayan modificando sus planes de estudio a las demandas que requieren las zonas económicas. ¿Para qué necesitamos dentistas y lo que se necesitan son ingenieros? Ya lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en cada una de las zonas económicas con las universidades y los centros tecnológicos. En la segunda, la parte de infraestructura y la parte escasa, nosotros de los 97 mil millones de pesos que se identificaron en proyectos de infraestructura que tiene que hacer el Estado en las primeras 3 zonas, el 67% al 70% va a ser inversión privada. Entonces, en la medida que empatemos la oferta y la demanda, por ejemplo, en la parte de gas, que hoy lo vamos a hacer, vamos a atraer a las empresas gaseras a nivel nacional e internacional para que con barco pongan ahí almacenadoras y lo puedan distribuir, mientras se da y se empareja la demanda con la oferta para hacer los gasoductos y la infraestructura, pero todo eso lo va a hacer la gran mayoría el sector privado. Y sí estamos trabajando en temas muy puntuales en infraestructura portuaria, con las APIs precisamente, se le está metiendo dinero a a Coatzacoalcos y a Pajaritos, a Salina Cruz y a Puerto Chiapas para darle mayores capacidades. Se está trabajando con las diferentes instancias para que nos den y los gobiernos nos den ya los requerimientos para tener la infraestructura básica, sobre todo en trenes y carreteras, y puertos, y adicional estamos trabajando ya en los proyectos de última milla, que es dentro de las zonas, que eso nadie lo hay como un vacío, no lo hace el municipio, no lo hace el Estado y no lo hace la Federación. Y por último, en el tema de seguridad tenemos ya mesas permanentes de seguridad donde participa el Estado, el gobierno federal, el gobierno del Estado y el municipio con todas las instancias de seguridad. Estamos haciendo diagnósticos privados, públicos y aparte estamos trabajando con las Fuerzas Armadas. Gerardo, bajar de la infraestructura requerida para que funcione desde el punto de vista de las empresas a la infraestructura requerida para que se vaya la gente, escuelas, hospitales, pues luego va a ser difícil atraer capital humano del bueno si no hay escuelas. Y yo me voy y a lo mejor voy a ganar bien, pero ¿y eso? Y lo primero es que la gran mayoría de la gente que regresa es gente local. Y eso nos ayuda mucho porque llega con la familia y llega a su lugar de origen. La segunda, tenemos un programa con el BID de ciudades sostenibles y sustentables. Estamos haciendo todo un levantamiento en las áreas de influencia de lo que ya existe y de nuestra proyección y prospectiva los próximos 15, 20 años, de cuánto se va a invertir y cuántos empleos se van a generar, y en base a eso las demandas que vamos a necesitar en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura. Y todo eso lo está pagando el BID en un convenio que estamos haciendo y lo estamos llevando con los municipios. Entonces la idea es tener ya de manera muy clara lo que queremos hacer y cómo empatarlo para que precisamente generemos círculos virtuosos de crecimiento sostenible y sustentable y realmente no tengamos una zona muy exitosa y al lado tengamos municipios pobres, ¿no? Entonces sí hay una planeación para los próximos 20 años de lo que se requiere. Gerardo Gutiérrez Candiani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad, me da mucho gusto saludarlos como siempre. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.
El próximo miércoles 12 se realizará el acto de presentación y apertura de propuestas para la subasta de las licitaciones petroleras 2.2 y 2.3 para campos terrestres, principalmente gasíferos. Están inscritos 28 licitantes para 24 contratos y entre ellos destacan los ganadores de la ronda 1, Grupo Carso, que hasta ahora no ha obtenido ningún contrato. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Ezra, muchas gracias por tenerme aquí. Macario, Ernesto, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que finalmente se está ahora licitando en esta ronda 2.2, 2.3? Son, como tú señalas, 24 contratos tipo licencia. Tipo licencia significa que además de naturalmente pagar el impuesto sobre la renta, pagan una contraprestación al Estado como un porcentaje de los ingresos brutos. ¿Qué porcentaje? El que se defina el día de la subasta. Es la principal componente de competencia de subasta. Y son dos licitaciones, como tú apuntas, Ezra, 2.2, 2.3, porque estamos en la ronda 2 y cada ronda es un conjunto de varias licitaciones. Y son contratos para trabajos de exploración y extracción, costa adentro, en tierra. 2.2 son 10 contratos, 9 de ellos con potencial de gas. México necesita gas. Es el gran reto energético del país, producir más gas natural. Y 9 de esos 10 contratos son ahí en la cuenca de Burgos, en la zona de Tamaulipas, parte de Nuevo León. Entonces, el reto de esta licitación es gas y la otra licitación, sí hay también unos contratos con potencial de petróleo, pero la mitad también es gas. Entonces, es una licitación que tiene, estas dos licitaciones, un alto componente de gas natural y como ocurrió en la ronda 1, en tierra, muchas empresas mexicanas apuntadas. Muchas empresas mexicanas. Me parece que es muy interesante cómo estas rondas, la primera fue complicada, fue así como para irle aprendiendo, la verdad, pero las siguientes ya han tenido muy buenos resultados y esta principal contraprestación a la que te referías, que es el pago del royalty para el gobierno, pues no ha sido nada malo. De hecho, creo que estamos saliendo mejor con esto que lo que Pemex daba antes. Es decir, la competencia está resultando buena no solo para que haya más inversión, más producción, sino que el gobierno gana más con esto. ¿Es cierta mi percepción? Muy correcto, Macario. En las licitaciones, en el mundo petrolero hay muchos tipos de impuestos. Como tú señalas, un pago, un porcentaje de los ingresos, que en la jerga le dicen el royalty. Hay otros contratos que tienen un porcentaje de la utilidad. En todos los casos se paga impuesto sobre la renta. Aparte se paga, la Secretaría de Hacienda también establece un pago por el espacio, kilómetro cuadrado que utilices, no solo en tierra, sino en mar. Entonces hay distintos gravámenes y entonces lo que se hace a nivel internacional para comparar distintos países es, dices, a ver, de todos los pagos que se hacen, pónmelos como porcentaje de la utilidad. A eso se le llama la participación del gobierno en las utilidades. En promedio, nosotros en las licitaciones que llevamos en México, las empresas pagan porcentajes, lo que se ha pactado son porcentajes arriba del 70%. Entonces, son participaciones al Estado muy buenas, digamos en el rango elevado de lo que se ve a nivel internacional. La participación ha sido muy buena, hay muy buena competencia, muy buena concurrencia de extranjeros y de nacional. Estamos viendo una naciente nueva industria petrolera mexicana en donde el componente de empresas importantes es significativo. Hay 56 empresas petroleras ya en México, incluyendo Petróleos Mexicanos. 26 empresas mexicanas. Entonces, y el resto de una diversidad de países. Hay 17 nacionalidades de empresas petroleras ya operando en México. Juan Carlos, esta ronda es fundamental porque va al corazón de lo que es la reforma energética. Más allá de extraer más petróleo, la reforma energética de lo que se trata es de abaratar los costos de la industria manufacturera. De ahí es de donde proviene pues, esta capacidad de crecimiento. Y pues sin duda alguna, ahí está el gas. Y el énfasis de esta ronda pues, va a ser crucial para determinar muchas cosas hacia adelante. Un poco la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que efectivamente el sector privado, que ya está ávido, ya está entrando, empiece en esta parte de gas a abaratar los costos de la industria manufacturera nacional? Muy importante y plena coincidencia con lo que señalas, Ernesto, el insumo energético
de las próximas décadas es el gas natural. El 57% de la energía eléctrica del país se produce con gas natural y eso va a ir creciendo y la demanda por energía eléctrica y por ende la demanda derivada por gas va creciendo a ritmos acelerados. El insumo fundamental es gas natural. Se lanza, por eso la Secretaría de Energía lanza estas licitaciones específicamente de gas. El reto que tenemos, Ernesto, es ser competitivos en gas para poder producir más gas en México, porque hoy importamos el 70% del gas que consumimos. 70% del gas se importa, el reto es producirlo en México, aumentar nuestras reservas, nuestra producción. Y el reto es ser competitivos al precio que se puede importar el gas de Estados Unidos. Se puede importar el gas a precios muy bajos, a $3 por millar de pie cúbico. Pero estas zonas, estas áreas, estimamos, pueden producir el gas de manera competitiva. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Es relativamente corto. Aquí no es como costa afuera, mucho menos aguas profundas. Aquí en un espacio de 3, 4 años podemos ver una producción importante de gas natural. El potencial de estas licitaciones del próximo miércoles, estamos estimando un potencial de gas que puede llegar a cerca de 500 millones de pies cúbicos diarios. México, grandes cifras, números redondos. México lo que ya produce y distribuye a la industria son del orden de 2,000 millones de pies cúbicos diarios. Entonces estamos hablando de un 25% de incremento. No está nada mal. No está nada mal el potencial gasífero de estas dos licitaciones del miércoles. Oye, Juan Carlos, ¿y la transportación del gas tierra adentro? ¿Ya estamos tierra adentro. ahí? Algo importante de estos contratos, de estas áreas contractuales, es que las atraviesan infraestructura existente de gas natural, ¿no? Que administra el Senagas. Entonces, la oportunidad, la ventaja es que fueron áreas seleccionadas precisamente cerca de las troncales de gas natural del país. Pues sí, para que sea atractivo para las nuevas inversiones. Pero al mismo tiempo hay un proceso que no le toca directamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de construcción de nueva infraestructura para importar precisamente tanto gas como gasolina. Y ahí también creo que tenemos un incremento en el número de empresas. Y esto que ya comentaba hace un momento es muy interesante. En menos de 3 años aparecieron 25 empresas capaces de competir en materia energética en donde no había nada. Esto es verdaderamente impresionante y creo que vale la pena enfatizar eso porque a veces los amigos del auditorio piensan que estas reformas, la energética, la financiera, la de telecomunicaciones, pues son cosas muy abstractas y etéreas y en realidad esto lo que está significando es todo un mercado nuevo, una industria nueva, un espacio para jóvenes. Si no me equivoco, hoy en la mañana andaba usted promocionando que necesitamos que haya muchas más mujeres que se dediquen a esto, entonces... No, Macario, es muy importante. Esta es una industria, esta reforma energética abre la oportunidad de inversión y capacitación a todos. Tenemos, insisto, 26 empresas mexicanas. ¿De dónde surgieron? Bueno, de muchas formas, eran empresas, algunas de servicio que daban un servicio a Pemex, otros son ingenieros mexicanos que consiguieron el capital. Hay un renacer de la industria mexicana y sí, lo mencionaba yo en un foro en la mañana, algo que va a detonar, a incrementar la productividad de México es que nuestras mujeres mexicanas, las jóvenes mexicanas, elijan carreras de ingeniería. México requiere de sus mujeres mexicanas para que se incorporen a las ramas de ingeniería y tecnología. Juan Carlos, ¿qué pasa con todas aquellas licitaciones de campos que quedaron desiertos y que se han venido corriendo a las siguientes licitaciones? Bueno, lo que ocurre es que se vuelven esos contratos con algunas modificaciones, se vuelven a incluir en las futuras licitaciones. Pero muy importante lo que dice Serra. Ejemplo, el mejor ejemplo es la primera licitación, tú lo mencionabas, Macario, primera licitación con la que arrancamos la ronda 1, contratos en aguas someras y se colocan nada más 2. Bueno, ahora, hace unos días, en la licitación 2.1, la primera de la ronda 2, se coloca con mucho éxito 10 contratos. Eran las mismas áreas.
las mismas con algunas modificaciones de tamaño. ¿Qué pasa? ¿Por qué se coloca ahora con mucho éxito lo que no se colocó al inicio? Ha habido una curva de aprendizaje de todas las dependencias del gobierno que estamos involucrados. Naturalmente ha habido una curva de aprendizaje de la CNH, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, de todos quienes participamos en la definición de los contratos y las licitaciones. Ha habido un aprendizaje. Pero también de los participantes privados. También sin duda, ¿qué va pasando con los participantes privados? Que se van dando cuenta, bueno, del aprendizaje. Ellos han retroalimentado al gobierno en definiciones del contrato, en criterios, requisitos financieros, en el tamaño de las áreas contractuales. Hemos ido aprendiendo de la mano con ellos y al tiempo, sin duda, se ha consolidado la confianza que empresarios mexicanos e internacionales tienen ya en el proceso de la reforma energética. Esto creo que es muy importante. No es un fenómeno que vaya a tener impacto de inmediato. Creo que ya hay cantidades muy importantes comprometidas de inversión. No me sé exactamente la cifra, pero estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Y esta inversión, pues es una inversión que ocurre en el transcurso de 5, 10, 15 años. Entonces, alguien que no tenga confianza en el México del 2025, pues no le va a meter lana ahorita. Entonces, si estamos viendo este éxito de las licitaciones, eso significa pues que hay una confianza muy grande de parte de empresas en el futuro de México en general y de la industria en particular. Totalmente, Macario, dos indicadores. Son contratos que tienen una vida de 30 años y con posible extensión. Y no solo los contratos ya suscritos. Ha habido una inversión, en el momento que se dio la apertura a la inversión por parte de empresas mexicanas y extranjeras, al mismo tiempo no solo se abrió esa industria petrolera a la inversión, sino se abrió la industria de la información. Hay empresas que han invertido en conjunto, nada más en poco más de los últimos 2 años, más de 2,000 millones de dólares en nuevos estudios para conocer e identificar nuevas oportunidades de exploración y producción en México. Esas inversiones no se recuperan en 1 año, ni en 2, ni en 3. Ciertamente, con inversiones ya realizadas, hay un voto de confianza a largo plazo en la economía mexicana. Regionalmente, la verdad de las cosas es que Tabasco, Veracruz, inclusive Tamaulipas y Campeche están sufriendo muchísimo. Sí. Muchísimo. Claro. Llevan un buen rato ya con Pemex en la lona y la verdad es que pues, están pidiendo desesperadamente que ya se vea esa inversión en la región. Es exactamente lo mismo, supongo. Sí, 4, paciencia, y mientras, ¿qué hacemos? Totalmente. En las ciudades y en las regiones petroleras del país se ha resentido la menor actividad de petróleos mexicanos. Por otro lado, celebramos que se han adjudicado, hemos adjudicado costa adentro 25 contratos en estos estados, 25 contratos donde ya está empezándose a ver actividad. Como lo señalaba Ezra, el miércoles se licitan 24 contratos más costa adentro y en un par de semanas, conforme a los tiempos que ha marcado la Secretaría de Energía, estaremos aprobando en el órgano de gobierno de la CNH las 2 licitaciones adicionales de la ronda 2. Una, la primera de no convencionales. Sí. Y otra vez, ahí veremos un gran número de contratos en los distintos estados alrededor del Golfo de México, desde el norte hasta el sureste. Entonces, viene la actividad, vemos el interés, hay ya que estar conformando proyectos y sí, no es de la noche a la mañana, pero esto está avanzando bien. ¿Ernesto? No. Bueno, Juan Carlos Cepeda, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Ezra, muchas gracias, Macario, Ernesto, muchas gracias, un placer. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, será extraditado a nuestro país luego de que se allanara a los 2 procesos de extradición que enfrentó allá en Guatemala después de ser detenido el pasado 15 de abril.
En las dos audiencias, una por delitos locales y otra por federales, el exmandatario estatal dijo que era inocente, por supuesto, de todos los cargos y que se allanaba la extradición para enfrentar las acusaciones en su contra en nuestro país. Bueno, pues así es lo que dice el señor Duarte, en el colmo del cinismo, me parece a mí. En todo caso, lo que queda claro es que pues finalmente Javier Duarte fue acorralado básicamente por lo que representaba dentro de Guatemala una prisión bastante agresiva, llamémoslo así. Lo pusieron a lavar pues pisos y cosas por el estilo y por supuesto no lo aguantó, y él supone que en México podría pues jugar a una estrategia que podríamos denominar de contraponer el nuevo sistema de justicia penal acusatoria a mecanismos de negociación o de salida, si no de una libertad inmediata, pero sí de mecanismos que lo pudiesen llevar a una prisión, a un reclusorio mucho más benévolo. Por lo pronto, lo que la justicia federal mexicana ha planteado es que, pues como ellos son los que llevan jerárquicamente y por principio la denuncia, el propio proceso, pues habría que llevarlo a un reclusorio federal y bueno, pues hay quien dice a lo mejor hasta La Palma, hasta Almoloya. Sí, puede ser por los delitos de los que se le acusa. Uno de ellos, bueno, es delincuencia organizada, es lavado de dinero. Estos son delitos pues importantes para los cuales corresponde una presión de alta seguridad. No sabemos si ese va a ser el caso. Él se le ve muy contento desde que lo agarraron. Risa nerviosa. Sí, yo no sé si es nerviosa o no. Yo creo que hay dos fenómenos, pero la verdad no lo sabría con certeza, pero creo que hay dos fenómenos. Uno es que a mí me da la impresión que el señor perdió la razón desde hace tiempo. Es decir, la forma como actuó como gobernador de Veracruz no es el caso de corrupción normal. No es ni siquiera una corrupción muy grande, es algo ya de enfermedad mental. Creo que también, por otro lado, él supone que acá lo van a tratar bien porque pues él financió campañas, ¿no? Y esas campañas pues se las deben, y entre esas que financió, los amigos del auditorio deben recordar, pues era dinero que viajaba a Toluca en avión en la campaña presidencial de Peña Nieto. Entonces, probablemente eso es lo que él trae y piensa que con eso lo van a tratar bien. Yo creo que las cosas no son tan fáciles. Yo creo que sí hay una presión social muy grande que ha obligado a perseguir a estos personajes, a Duarte, a Borge, al otro Duarte, el de Chihuahua. Ahora ya están probablemente persiguiendo al señor de Nayarit, también lo hicieron con el de Nuevo León. Entonces, aunque todavía no entramos a un proceso serio de ir juzgando a los políticos corruptos, me parece que tampoco estamos ya en el tiempo de la impunidad absoluta. Entonces, en este proceso, pues a lo mejor el señor se está riendo de más y las cosas pues pueden no ser tan buenas como él esperaba. Hay un elemento adicional que induce esta parte del allanamiento, de allanarse, que es una vez que te allanas ya no te pueden imputar más delitos, y entonces a lo mejor veía venir una pila de cosas gigantescas en la parte de atrás y dijo, no, ya con eso es más que suficiente. Sí es más que suficiente en términos del tiempo que puede pasar en la cárcel, pero la verdad de las cosas es que hay tal cantidad de gente alrededor involucrada en una masa de más de 30,000 millones de pesos que pues sin duda alguna no se puede parar ahí, no se puede detener ahí. Probablemente en su caso específico sí, por la forma jurídica en la que se está procediendo, y habrá que ver si se va a allanar en términos de la justicia federal o de la justicia local, porque son dos procesos. Se allanó a las dos. Las dos ya se allanó, ya están en... Yo tenía la idea que la local la estaba aceptando porque era más difícil de probar y que la federal le iba a pelear, pero tampoco la peleó. Es que si la peleaba la federal tampoco podía salir de ahí, porque entonces tenía que llevar el proceso como tal. Yo creo que aquí el problema, esto radica en... ¿Qué hace el sistema político mexicano con un político de esta naturaleza? Porque, insisto, lo que decía un poco Macario, a diferencia de los otros gobernadores que, pues, finalmente el mal manejo está armado a partir de modelos de corrupción tradicionales, aquí hay, además de lo que podríamos considerar ya como una enfermedad mental, esto de andar haciendo rimas y riéndose y
y generando además con una precisión impresionante de cómo argumenta la inexistencia de un delito, de que él no firmó nada. Estás hablando de una mente criminal de altos niveles, de altos vuelos, sin duda alguna. No es. Sí, o sea, no estás hablando de un gobernador corrupto X que se vinculó al crimen organizado y todo, para nada. Y aquí el dilema es, bueno, lo traigo a México, pero además el problema es que solo no pudo haber armado una red de corrupción. No, ese es exactamente el punto. ¿Y hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? La esposa huye hacia Europa, dice la propia Fiscalía, la Procuraduría General de la República, que están investigando, pero bueno, la esposa ya está fuera y las redes de corrupción que logró crear sí sobrepasan los límites de lo que es un modelo local, digamos, de corrupción, ¿no? Bueno, han detenido a varios de los funcionarios que estuvieron con él en la parte financiera. Ya ayer también había una orden de aprehensión contra el señor Nemidip, que también cordobés, de la misma generación del señor Duarte, que pues fue funcionario en salud pública y por eso los amigos recordarán que hubo ahí un problema muy serio de desvío de recursos. Entonces a lo mejor se están moviendo en eso, pero como dice, esto es una cosa muy grande y estas cosas son las que uno a veces se desespera. Estos tamaños de corrupción no son exclusivamente robarle dinero al gobierno, es también hacer acuerdos con empresarios y esos empresarios pues nunca se quejaron cuando estaban ahí porque estaban en esto. Entonces necesitamos que los mexicanos se comprometan más con este asunto y que todos participemos en el tema de denunciar estos fenómenos de corrupción cuando se pueden atacar, no después. Yo sé que es muy difícil. Pero bueno. Es además un caso increíblemente importante, no solamente por su dimensión, sino porque verdaderamente va a sentar un precedente para otros gobernadores. Y en ese contexto hay que hacerlo extraordinariamente bien. No puede andar uno con tibieza, no puede uno andar no explorando todas y cada una de las aristas en donde se pudo haber cometido un delito de esta naturaleza, porque también es un ejemplo no solamente para los gobernadores, sino para la gente que hace negocios con los gobernadores. Y en la medida en que pueda sentar un precedente para un exgobernador corrupto y toda la gente que lo acompañó, ese sí es un verdadero aliciente. Yo no siento que sea tiempo desperdiciado de ninguna de las procuradurías dedicarle el tiempo necesario y suficiente a un caso de este tamaño, por más que tengamos desbordadas las agencias de investigación en toda la maraña que tenemos en el país. Y el tema ahí de la alternancia que a mí me parece otra vez fundamental. Digan lo que sea, pero es únicamente con gobiernos de alternancia política, llámesele panistas, priistas, panistas, en el que sea, en donde finalmente aquel que es de otro partido político es el que viene a decirle, señores, aquí están las cuentas, no me checan, el señor está robando y va para afuera. Son todos los casos: Sonora, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y ahora Nayarit, todos son como tú dices. Gobiernos de alternancia, porque el gobierno de continuidad partidista es aquel que finalmente, no sé si Veracruz hubieran podido hacer algo porque esto era una locura, estaba de locos, pero quién sabe cómo lo hubieran manejado, pero lo cierto es que ahí está como una parte fundamental de una democracia mexicana que requiere hoy ya meterle mano a esos gobernadores. Lo que veníamos diciendo de mucho tiempo atrás, hoy llega ya a niveles verdaderamente descomunales en términos del saqueo que estos virreyes han venido haciendo en el país, ¿no? Y la designación del fiscal anticorrupción está atorada ahí. Sigue durmiendo el sueño de los justos para un país que lo necesita desesperadamente. Y creo que esa es la parte fundamental. Un sistema nacional anticorrupción que por X o Y sigue estando ahí congelado en algo que requiere fundamentalmente el país. Yo no sé si en periodo extraordinario, en el próximo ordinario, pero me parece que antes de que inicie el proceso electoral 2018 tenemos que manejar tendrá que haber aprobado esto, porque los trancazos además que le están metiendo al Sistema Nacional Anticorrupción para tratar de deslegitimarlo y echarlo abajo son inaceptables. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema económico, la economía nacional. Esto es Dinero y Poder.
Analistas privados encuestados por Banco de México subieron a 6.02% su pronóstico de inflación de nuestro país y mantienen en 1.98 su estimación para el crecimiento de la economía en este año. Anticiparon que el dólar cerrará 2017 a 18.74, lo tenían en 19.53 en la encuesta de mayo, para 2018 está en 18.67. Bueno, ahí están presiones inflacionarias. 6% es muy alto, sin duda alguna. Un peso mexicano que se recupera, hoy todavía tiene presiones otra vez al alza, pero lo cierto es que la moneda mexicana ha logrado recuperar una parte, pero el tema inflación es un tema que uno supondría que a partir de este segundo semestre del año empezaría a ceder, o por lo menos eso queremos creer. Eso queremos creer. A tasa anual no vamos a ver una reducción significativa, Ezra, hasta enero del año que entra, si es que no hay un ajuste de precios energéticos en enero del año que entra, que esperemos que no sea el caso. Yo de todas maneras insisto, este nivel de 6% de inflación va a ser muy difícil que se nos quite. Hay negociaciones importantes que vienen hacia adelante, especialmente en septiembre, que es el aumento de colegiaturas y cómo incide eso en el gasto de los consumidores mexicanos. Y un elemento fundamental es la expectativa inflacionaria. ¿Qué te está diciendo esto, esta encuesta? Te está diciendo que la expectativa inflacionaria está en 6, y si la expectativa inflacionaria para el 2018, que sí tiene una reducción importante, ¿cómo se van a negociar los salarios? Esa es la parte fundamental. Si te van a imponer una negociación que estructuralmente mueva la inflación a la alza, cercano al 6%, o si pueden negociar viendo la inflación hacia adelante, que es sustancialmente más baja, con incrementos salariales del 5 o 6%. Yo creo que en México hace mucho tiempo no se daba esta circunstancia en donde los obreros quieren ver la inflación hacia atrás y dicen 6% más la parte productiva, no te acepto un incremento salarial menor al 7,5, 8%, vis a vis los empresarios que dicen sí, pero la inflación hacia adelante va a ser sustancialmente más baja, va a haber un problema serio, y ese es el corazón del problema de una inflación inercial y cómo romperla en el corto plazo. Efectivamente, ese es todo el problema. No hay otro. Es decir, no tenemos un problema de exceso de demanda, ¿no? Ya no tenemos un problema de costos, porque los dos grandes costos que nos llevaron a tener este problema inflacionario fueron el aumento de los combustibles y el del tipo de cambio. Los dos han terminado, no va a haber un ajuste en el precio de combustibles porque ya hay una fórmula de cálculo que depende esencialmente del precio del dólar y del precio internacional del petróleo. No va a subir el precio internacional del petróleo en muchísimo tiempo. El dólar, si efectivamente se mantiene en los 18 y cachito como está, pues ya no nos tendría ningún impacto ahí. Un dólar más barato permitiría también quitar esa parte de la presión. Entonces podemos arrancar enero con una inflación de 5, aunque este año la terminemos con 6. Ahora, ya de 5 para abajo viene el problema al que se refiere ahorita Ernesto, porque esa presión que se tiene y esta discusión que habrá alrededor de los aumentos salariales va a ser determinante. Por eso el Banco de México estuvo subiendo su tasa. Yo creo que ya no la van a subir mucho más que esto, porque ya empezarían a tener el efecto contrario, ¿no? Empezarían a generar más inercia de la que pueden quitar. Yo esperaría que esto efectivamente pueda irse controlando durante el próximo año. Soy menos pesimista al respecto, pero pues indudablemente la presión inercial es la clave. A ver qué pasa con Reserva Federal de Estados Unidos, que puede subirle un cuarto de punto más y México tendrá que resistir. Puede hacerlo, pero la verdad es que la condición de actividad económica en los Estados Unidos, y ese es el otro dato importante en materia de las proyecciones, es que no le están aumentando ya la proyección de crecimiento a la economía mexicana para este 2017. No tanto por lo que se ha observado en el primer semestre del año, que es un extraordinario comportamiento de las exportaciones y del consumo privado, los dos elementos fundamentales de la demanda agregada, sino porque de Estados Unidos no se está viendo la fortaleza en materia de crecimiento, y eso nos puede pegar en el segundo semestre del año. Sin duda alguna, Estados Unidos está perdiendo momentum de crecimiento y la Reserva Federal lo tiene perfectamente claro.
subir más la tasa de interés en ese contexto sí puede llevar a Estados Unidos a una dinámica de crecimiento todavía menor a la que está anticipando el mercado, que es abajito del 2%. Sí, de hecho también el tema inflacionario en Estados Unidos parece estar bastante más tranquilo de lo que esperaba la misma reserva, de manera que efectivamente no habría ninguna razón para seguir subiendo la tasa. Pero aquí creo que la parte relevante para nosotros es el movimiento de la industria estadounidense, que es nuestro gran cliente, y ahí las cosas están para mí muy interesantes. No es solamente un fenómeno de que efectivamente no está creciendo, sino que me da la impresión que estamos en un proceso de transformación industrial muy profundo, que yo lo veo muy claro en el caso de los autos. Resulta que se están dejando de vender autos y no me parece que sea un problema de que la gente no tiene dinero. Sí, autos normalitos. Como que la gente está esperando ya moverse a la siguiente generación de autos. Es decir, ya nos estamos moviendo ahora sí en serio a la parte eléctrica y muy rápidamente a la autónoma. Es mucho más rápido de lo que muchos amigos del auditorio esperaban. Veía un anuncio de la empresa Volvo, la empresa sueca, que dice en 2021 lo único que vamos a vender son autos eléctricos. Y 2021 pues no está lejos. Está 3 años. Y los demás se están moviendo en la misma dirección. Hay inversiones importantísimas en México ya en investigación de vehículos autónomos. Entonces, no solamente es eso, sin duda alguna tiene que ver con esta demanda y con esta revolución tecnológica, pero también con la intensidad en la que la industria, especialmente la norteamericana, demanda energía. Por cada unidad de producto, hoy la industria norteamericana está demandando mucho menos energía en su conjunto. Y esa transformación no se da de la noche a la mañana, sí se da de una manera muy veloz, pero a final de cuentas esa transformación también te requiere diferentes tipos de insumos. Y México se tiene que transformar de manera acorde para poder seguir esta inercia de crecimiento y productividad en los Estados Unidos. Y el otro tema que estaría ligado también al asunto de incertidumbre es que pues, la política económica norteamericana sigue sin definirse bajo el principio de que el señor Donald Trump no consigue establecer, pues ya no digamos un proyecto de gobierno. Inicialmente pensábamos que, bueno, iba a bajar los impuestos, iba a crecer con déficit, y esto lo festejó Wall Street como no lo había hecho durante mucho tiempo, y de repente ya llevamos medio año y siguen creciendo con la inercia del modelo anterior, de lo que traían, ¿no? Y se acaba, por supuesto, y ahora pues ya hay un enorme interrogante si la economía norteamericana puede resistir y no entrar, ya no digo en modelos de recesión, no quiero aventarme el tiro a ese nivel, pero sí una desaceleración que estaría ligada a esta idea de ¿y ahora qué vamos a hacer con este hombre que no sabe cómo gobernar el país? Yo creo que no deberías preocuparte demasiado, Ezra, porque efectivamente no va a hacer nada. Ya hoy en Polonia se le ocurrió la brillante idea de que lo que tenemos que hacer es defender a Occidente. Entonces, bueno, pues el señor no puede con el tema de salud, no puede con el asunto de impuestos, no ha podido ni siquiera formar un gobierno que funcione porque no ha podido nombrar a las personas, no porque se las rechacen los demócratas en el Congreso, sino porque él mismo ni siquiera propone nada. Pero ahora lo que va a hacer es defender a Occidente y con un poquito de mala suerte vamos a tener un problema mayor en Corea del Norte, ya lo están proponiendo incluso en Naciones Unidas, ayer mismo, diciendo, bueno, este ya es un acto de guerra y hay que actuar como corresponde. Entonces nos vamos a mover en esa otra dinámica extrañísima y esto sí puede, como dices, llevar a una economía que se siga moviendo por inercia y, como dice Ernesto, una inercia que ya se les está acabando. Y ya no lo va a poder defender con un muro, ahora está hablando de rejas y ya al ratito hablará pues, de esas que son picket fences, que son de palitos. Simplemente se le están acabando las ideas y está quedando evidente al resto de los mandatarios del mundo y al resto de los analistas del mundo. Esta reunión que viene el fin de semana de G20 va a ser trascendente. Lo que se está gestando prácticamente es decir, bueno, si te quieres aislar, aíslate. El resto de los países democráticos del mundo que tenemos un peso relativo muy importante, queremos seguir haciendo negocios y salvar al West, como él le dice, salvar al mundo occidental, no va por la vía del aislacionismo, va por la vía de la cooperación y eso lo está haciendo bastante evidente Alemania, Francia, China, grandes actores que tendrán su papel y su palabra en esta reunión de G20. Es interesante en ese contexto este nuevo diálogo que establecen Rusia y China, y ahora Estados Unidos tratando de pegarse a Rusia en algo que pues me imagino será visto como
por parte del resto del mundo occidental, de Europa, por supuesto, Canadá, Australia, diciendo, pues ahora sí que hay dos bloques, el nuevo bloque ruso-norteamericano y los chinos jugando a dos bandas frente, sí, a lo que es hoy, pues este modelo europeo, canadiense, australiano, japonés. Yo creo que eres muy optimista, Ezra, ¿no? Yo no veo dos bloques, yo veo una pachanga espantosa. De hecho, el presidente turco, que llega a la reunión esta, llega y dice, oye, déjenme organizar un mitin aquí, los globalifóbicos están tratando de destruir la ciudad. Esto es una pachanga. Pachanga. Vamos a ver qué pasa. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.